Tac, esta. Ahí está. De Jacqueline Mancilla. Y yo como... Ahí ya se escuchan. Me están viendo ahora, en este momento. Pero empieza 6:30, 6:25. ¿Se está escuchando la reunión en este momento? ¿Están escuchando? ¿Sí? Perfecto. Bueno, en momentos más vamos a iniciar la charla, la clase que nos corresponde, que es... ¿Se escucha bien el audio? ¿La voz? ¿Sí? ¿O es muy bajito? Bien. ¿Más o menos? Bueno, vamos a tratar de hablar un poco más. Bueno, ahora, hoy nos tocaría hablar con referencia a el mundo antiguo, al derecho en el mundo antiguo. Pero vamos a esperar a los compañeros a que se vayan incorporando. La clase es 18:30. Esta clase va a estar dada y abordada por el doctor Vidal, por el doctor Rosales y por mí, Soler, doctor Soler, que vamos a iniciar este recorrido junto con ustedes y también a iniciar las clases sincrónicas. Pero esperamos unos minutos más, unos momentos más, a que se incorporen al horario de 18:30 para poder comenzar todos juntos. Por eso que estoy haciendo un poquito de tiempo, faltan unos minutitos, 5 minutos. Doctor Vidal, ¿cómo anda? ¿Me puede escuchar? No sé si me puede escuchar. Bien. A ver. A ver, ¿está bien esto como estamos haciendo? Sí, a ver, si está bien. Hola. Bien, ¿se Hola. escucha? Hola, ¿se escucha correcto? ¿Se escucha bien? Sí. Hola, Horacio, ¿cómo te va? Bueno, vamos a ir tratando de que se vayan incorporando los compañeros de ustedes. Estamos en la comisión número 4, que está compuesta la comisión número 4 por el doctor Vidal, el doctor Rosales y el doctor Soler, que soy yo. En este momento voy a dar una parte de la clase, luego va a dar una parte de la clase el doctor Vidal y luego el doctor Rosales. Vamos a comenzar con esta unidad 2, que es el derecho en el mundo antiguo. ¿Se puede escuchar bien? ¿Se puede escuchar correcto? ¿Se escucha bien? Sí. El derecho en el mundo antiguo, bien. El derecho en el mundo antiguo, uno podría tener presente que estamos hablando de 2250 años antes de Cristo, lo cual parecería a primera vista que el derecho sería absolutamente, prácticamente regularía unas personas con un rebaño de ovejas y nada más. Es totalmente equivocado este concepto porque en la zona mesopotámica, entre el río Tigris y el Éufrates, en esa zona se va a desarrollar una cultura, la cultura babilónica, donde uno de sus mayores exponentes va a ser el rey Hammurabi. Hammurabi o Hammurabi, quien Hammurabi significa Dios grande, Dios poderoso. Este rey va a determinar que
para unificar el derecho de todas las poblaciones, especialmente de Babilonia, la ciudad babilónica y todo el imperio, va a unificarlo a través de la construcción de monolitos, es decir, de piedras que iban a estar inscritas 262 leyes. Esas piedras iban a estar en la plaza de las principales ciudades del país. Hoy, obviamente, sería prácticamente ilógico pensar con toda la tecnología que tenemos de este desarrollo, pero el único desarrollo que tenía para unificar un derecho era que sea conocido por todos, o por lo menos por todos los escribas, por toda la gente que sabía leer y escribir. Y si el que no sabía leer y escribir era ayudado por un escriba para poder leer el derecho. Nosotros tenemos en esa piedra de 2,25 metros por 90 de ancho, que fue encontrada en 1901 por exploradores franceses, investigadores franceses. Esa piedra significa todo el derecho plasmado en el derecho que correspondía. No había una división tajante como la que tenemos ahora: derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, derecho penal, derecho de minería, etcétera, etcétera. En ese momento estaban plasmadas todas las leyes más importantes que regulaban la vida en comunidad en aquel momento. Esta piedra es llevada, es tomada como botín de trofeo por un rey de Irak. Estamos hablando de Babilonia, que es, perdón, de Irak, de Irán. Estamos hablando de Babilonia, que es toda la zona que hoy sería Irak, y es tomada por un botín, como botín de guerra, por un rey de Irán, digamos, del imperio que está al lado de esa zona. Es tomado prácticamente en el 1200 y llevado a la ciudad de Susa. Todo esto, lo que les estoy diciendo, también está parte desarrollado en los apuntes, por eso que también después van a tener que leer los apuntes. Esta ciudad de Susa, como decíamos, en 1901, los investigadores franceses van a descubrir esta piedra, va a ser llevada a Francia y va a ser develada o revelado su conocimiento, todas sus leyes van a ser reveladas porque estaba escrito en una escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme es una escritura que tiene unos rasgos hacia abajo permanentemente, es una escritura obviamente muy antigua. Entonces tenemos en esa escritura, nosotros llegaron a develar toda la regulación del derecho de esa época. Les repito, estamos hablando de 2250 años antes de Cristo. Estamos a hoy, serían 4250 años de ese derecho. ¿Y qué regulaba? Ustedes dirán, bueno, se regulaba solamente el pastoreo. No, se regulaba la mala praxis médica, se regulaba la mala praxis de los arquitectos, se regulaba los contratos de locación de inmuebles, locación de cosas, locación de animales, que son los semovientes. Es decir, ¿qué regulaba además? Regulaba la vida de relación, regulaba el matrimonio, cómo se realizaba el matrimonio para que sea válido el matrimonio. Tenía un sacramentalismo que, si no se realizaba desde esa manera, con testigos y en una realización, una ceremonia religiosa, evidentemente esa ceremonia no tenía resultado. Tenía que hacerse tal cual lo estipulaba
la ley que decía el Código de Hammurabi. Regulaba también la adopción de los chicos, la adopción de los niños. Regulaba también el derecho penal. Y el derecho penal consagrado le daba una posibilidad a la persona que había sido la persona supuestamente culpable, le daba la posibilidad de defenderse mediante pruebas, que se llamaban pruebas infernales, porque muchas veces era atar al delincuente, supuestamente, o al que se presume delincuente, y el que presume su inocencia era atarlo y arrojarlo al agua. Si salía vivo era que no había realizado nada. Eran pruebas muy, muy infernales, eran pruebas realmente, la marca probatoria era bastante complicada, pero en algunos aspectos, muchas veces, si alguien reclamaba la propiedad de una cosa y el que la tenía decía, me la vendió determinada persona, se desarrollaba un proceso por medio del cual el que manifestaba ser el propietario tenía que llevar sus testigos. El que tenía la cosa también tenía que llevar sus testigos. Y se desarrollaba un proceso judicial. Es decir, había un proceso y el Estado se encargaba de administrar justicia. Estamos hablando de 4.250 años. Administraba justicia el Estado. Si el Estado no podía encontrar al delincuente, en una palabra, a quien había matado a una persona, no lo podía encontrar, el Estado indemnizaba a los deudos de esa persona. Era verdaderamente, para la época, muy, muy completo ese derecho. Ese derecho luego va a ser tomado por las culturas hebreas. Ese derecho también va a ser trasladado a las culturas griegas y a Roma también va a llegar. Por lo tanto, es uno de los antecedentes universales más importantes que tenemos en el desarrollo de esta materia. Por lo tanto, siempre recomendamos la lectura de este capítulo de la historia, porque la historia antigua nos va revelando y develando cómo van a ser las otras civilizaciones. Grecia, la civilización judía, la civilización romana, y Roma expande su derecho, que también abreva desde otras fuentes, como abreva de las fuentes del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi también va a aplicar en la parte correspondiente al derecho penal la famosa ley del talión. La ley del talión, que también está registrada en el derecho hebreo. Aparece en la Biblia la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, ¿verdad? Entonces, ese desarrollo va a estar dado primeramente en estas culturas, en la cultura mesopotámica entre el río Tigris y el río Éufrates. Esa cultura que va a ser superlativa y va a ser desarrollada por los reyes babilónicos. ¿Por qué hablamos de ley del talión? Ley talio est, decían los romanos. La ley del talión se aplica. Por lo tanto, esta ley del talión, así como la vemos bastante primitiva, es una evolución en la sanción penal, porque antes era una sanción penal por grupos, es decir, alguien mataba de una tribu a otra persona y se vengaban los deudos y mataban a una persona, al autor que había realizado el homicidio, o también mataban a toda su familia. Es decir, era la venganza en estirpe, la venganza desarrollada sin ningún tipo de control. La ley del talión vino a poner un control, vino a poner así como nosotros decimos,
ojo por ojo, diente por diente, hueso por hueso y vida por vida, era la vida del que había sido matado por el matador, por la persona que había cometido el homicidio. Ese es un criterio ya innovador en el derecho, porque va morigerando. Morigerar significa atenuar los aspectos más primitivos del derecho, ¿verdad? Regulaba también no solamente el matrimonio, sino también el divorcio, el repudio. O sea, el hombre podía repudiar a la mujer y la mujer, si el hombre era notoriamente vago o no la atendía como correspondía, podía repudiarlo. Se regulaba también la dote que incorporaba la mujer a los bienes que le daba el padre para el matrimonio, y también estaba la dote del cónyuge varón hacia la mujer. Había dos partes dotales. Se regulaba también la sucesión, qué porción iban a tener los hijos. Los hijos que nacían extramatrimoniales también tenían una porción hereditaria, un poco menor, pero también tenían la porción hereditaria. Esto es una evolución muy importante en el derecho, en el derecho que nosotros estamos viendo como las primeras evoluciones de países con un desarrollo jurídico muy importante, porque el hecho de que se haya puesto una piedra, la única que se encontró, un monolito de 2,25 metros, que se llama una estela de diorita. Técnicamente es una estela de diorita, es decir, un monolito de la consistencia de diorita. Se encontró una, pero la idea era que las colocaron en todas las plazas de las ciudades de todo el reino de Babilonia. Y eso es la inteligencia del hombre puesta al servicio del desarrollo jurídico. El hecho de que ya se indemnice de alguna manera a las víctimas, que no se pueden encontrar a los autores de los delitos y tenga la responsabilidad el Estado, eso es un grado de avance muy importante en el derecho, porque estamos hablando de la responsabilidad del Estado frente al ciudadano. Si bien había obviamente categorías de ciudadanos, estaban los hombres libres, estaban los hombres que eran casi siervos, es decir, casi semi-esclavos, y estaban los esclavos. No eran culturas que se aprovechaban de los esclavos para hacer trabajos forzados, sino al esclavo generalmente en estas culturas. Luego Roma va a tomar otro criterio para los esclavos, digamos, de hacerlos trabajar para Roma expandirse militarmente y los hombres, los varones libres, ciudadanos, el cives Romanorum, ser uno de los que iban a ir a la guerra. O sea, se necesitaban brazos para la guerra. Entonces, quienes hacían las culturas de la tierra, lo hacían los esclavos, pero en el desarrollo de Roma. Acá no, acá se los tomaba como sirvientes de una familia grande, acaudalada, tenían obviamente sus esclavos. El esclavo no era lo mismo ofender o pegar a un hombre libre que a un esclavo. Si se le pegaba a un esclavo, la pena era menor, porque era una persona. No nos olvidemos que en la antigüedad consideraban a los esclavos como cosas. Ya Aristóteles, asimismo, con una evolución también muy superior, Aristóteles no ve con malos ojos el sistema de esclavitud, y hoy por hoy nosotros pensemos que es algo verdaderamente impensable en nuestra época, pero
remontémonos, como les estoy recalcando, 4.250 años atrás, cómo era la vida. Pero así todo, había una evolución jurídica que nos remarcaba totalmente. Por ejemplo, algo muy insólito era que se regulaba la mala praxis del médico. Si el médico en el arte de curar hacía una mala praxis, es decir, en ese arte de curar desarrollaba mal sus artes, obviamente tenía una pena que podía conducir a la muerte. Lo mismo el arquitecto. El arquitecto, si construía una casa y esa casa se desmoronaba y mataba a la gente que había dentro de la vivienda, también merecía la muerte. Y así sucesivamente con los oftalmólogos. Si para sacarle una catarata a un individuo el oftalmólogo quedaba ciego o ciego de un ojo o tuerto, se le podía reprochar con culpa y no solamente no volvía a ejercer la profesión, sino que algunas veces se castigaba con la muerte. Algunos dicen que era un sistema muy bárbaro, porque casi todo se castigaba. Si alguien robaba, se castigaba con la muerte. Pero aparentemente no se aplicaba esta pena letal, se aplicaba con menos frecuencia de lo que decía o de lo que señalaba el Código de Hammurabi. Regulaba, por ejemplo, los contratos, regulaba el contrato de locación, el contrato de venta, la permuta, el préstamo de dinero a interés. Era verdaderamente un catálogo de derechos. Por lo tanto, nos animamos a decir que es uno de los primeros antecedentes, y además de los primeros antecedentes, uno de los que se encuentran casi en su totalidad en el Museo del Louvre, en París, se encuentra en su totalidad intacto. Por lo tanto, nos complace que se haya descifrado estas 262 leyes de Hammurabi, que obviamente Hammurabi decía que estaba para servir al pueblo, para que la persona no sea oprimida por el poderoso, por el fuerte, sino que él tendía la mano a la persona que estuviera desvalida, especialmente al huérfano y a la viuda. En estos derechos se protegía bastante la viudez de la mujer, porque quedaba en una desprotección bastante importante. Por lo tanto, hemos abarcado casi toda la gama de los derechos. El derecho civil desde la concepción, desde una adopción, desde un matrimonio, pasando por un fallecimiento. La persona podía testar, podía desheredar a un hijo, pero siempre y cuando lo desheredaba, le sacaba la herencia si no era merecedor de esa porción hereditaria. Porque muchas veces estaba el padre que era inescrupuloso y quería mejorar a un hijo en detrimento del otro. Acá, en este caso, debía probar el padre la causa de indignidad para poder desarrollar la desheredación. Pero obviamente el padre no podía dejarles sin la correspondiente legítima. ¿Qué se llama legítima? Nosotros en nuestro derecho lo tenemos también. La legítima es la parte por la cual, si quiere mejorar un padre a un hijo, no puedes quitarle al hijo que le saca, al que
le va en menor suerte, no puede quitarle la porción legítima, así se llama, y así también estaba en ese derecho. Por lo tanto, ustedes están viendo ya con los conceptos que les voy dando, cómo se desarrolla el derecho en esta antigüedad, que no es muy diferente en cuanto a la regulación, no es muy diferente al derecho contemporáneo. Me refiero a que sí hay una regulación. No es una comunidad que no estaba organizada en aquel momento, era una comunidad totalmente organizada, totalmente regulada, y si alguien cometía un delito, era perseguido por el Estado, no solamente por la víctima, sino perseguido por el Estado. Desde ya que los convoco a estudiar, a leer con atención el Código de Hammurabi, y ahora va a venir una parte que va a comenzar en unos minutos doctor Vidal, creo que le toca esta parte, que es el derecho en Grecia. Por lo tanto, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta o algo que estén con alguna duda, pueden hacerlo la pregunta. Con el derecho hebreo y la Biblia. Derecho hebreo, perdón, sí, doctor, es verdad, con el derecho hebreo y la Biblia. Un hermoso derecho que va a tomar, va a abrevar las fuentes de Babilonia. Están prácticamente, estamos en el cercano oriente, que es toda la zona palestina, y el mediano oriente o la parte de la Mesopotamia. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerme? ¿Algún dato, alguna cosa? ¿De dónde lo sacan? Del libro de lecturas, ahí está el Código de Hammurabi. Bueno, ahora les dejo con el doctor Vidal para que puedan continuar con esta clase del derecho en la antigüedad. Perdón, ¿puedo hacer un comentario a modo de consulta? Buenas tardes. Buenas tardes. Podemos ver, como para sumar, se puede ver el tema de subastas, porque está relacionado con la venta de esclavos como inició, que lo señalaban con un asta a los esclavos que estaban en venta, justamente. De ahí nació claro, el tema de la subasta. Sí, la subasta es más bien, y cuando nosotros decimos subasta, el asta era romano. No es el asta, no era el asta era como una especie de tridente, el asta, por eso se hacía abajo del asta, se subastaba. Es más bien un procedimiento romano. Bien. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Profe, una duda. Sí. Hola, buenas tardes. Nada, sobre lo que estuvo hablando recién del Código de Hammurabi, ¿solamente regulaba los contratos o también eso que había explicado anteriormente usted, el tema que si alguien o un doctor hacía algo por mala praxis, o sea, lo ejecutaban y todas esas cosas? Claro, sí, regulaba, no había una división tajante entre el Código Civil, el Código Comercial, o las leyes civiles, o las leyes que se refieren a los contratos de locación, los contratos de compraventa, los contratos de permuta, los contratos de mutuo. El mutuo es el préstamo de dinero a interés. No había solamente en época regulaban la vida en relación, en comunidad. Y una de las aristas de la relación en comunidad era el derecho penal. Por eso que regulaba y también la responsabilidad, digamos, la responsabilidad civil
de la culpa, que podía transformarse en casi cuasi penal por la muerte del arquitecto si se derrumbaba la casa y tenía la culpa en haber construido una casa en mal estado. O el médico, ¿no es cierto?, tenía una pena. Prácticamente se penalizaba, o sea, después en los tiempos actuales, esa responsabilidad por praxis médica se desarrolla a través del derecho civil, la responsabilidad civil, obviamente puede haber alguna arista penal, pero mayormente no lo hace la persona a propósito, entonces es más bien de aristas civiles, la mala praxis, ¿no? La médica, la mala praxis de arquitectura, ¿no? Salvo que haya sido hecho con total premeditación y alevosía, que ya ahí pasaría un poco, no solamente una indemnización civil, sino también un proceso penal, ¿no? O sea, pero bueno, es bastante poco común. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosita más? Bueno, muchas gracias. No, por favor. Yo, doctor, quería hacer una pregunta. Ahí va. Sí. Sí, estaba leyendo sobre los hijos fuera del matrimonio por el tema de la herencia y quería saber cómo era que los reconocían, porque hoy en día hay que anotarlos, pero si en esos tiempos se anotaban los hijos extramatrimoniales o cómo era para reconocer, para que pudieran heredar. Sí, se hacían procedimientos ante testigos, es decir, si el padre reconocía al hijo ante testigos, siempre no nos olvidemos que hoy el matrimonio se hace ante testigos, es una vieja rémora que tenemos de las celebraciones que se realizaban en la antigüedad, y esas celebraciones se realizaban ante testigos y ante todo el pueblo. Generalmente ante testigos era una manera de publicar o de cristalizar o transparentar que tal persona era el hijo de tal otra. Entonces se desarrollaba a través de un procedimiento, pero que fundamentalmente era ante testigos. Desconozco si también había un registro administrativo, pero no descartamos de que en esa época también haya habido algunos escribas o algunos agentes del gobierno que pudieran anotar, asentar, pero generalmente era la propia manifestación del varón diciendo que tal hijo había nacido fuera del matrimonio. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien quiere desarrollar alguna pregunta más? Si no, yo, profe, sí. Sonia Benítez. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. También estaba estipulado en el Código de Hammurabi el hecho, por ejemplo, de, bueno, como decía, la ley del talión, el ojo por ojo, ¿no? Por ejemplo, si le moría el hijo de una determinada persona, podía cobrarse con el hijo del médico, por ejemplo, o del arquitecto, o algún familiar cercano, ¿no? Sí, exactamente. Sí, era precisamente el ojo por ojo, ¿no? O sea, si mataba el arquitecto, lo que más le iba a doler era que le mataran a la hija, como esta persona muere la hija, ¿no? O sea, era, digamos, una equivalencia, una proporcionalidad de rasgo muy similar, ¿no? Se estructuraba. Claro. Exactamente, sí, sí. ¿Alguien quiere hacer alguna? No, por favor. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Buenas tardes, doctor. Sí, buenas ¿Cómo tardes. le va? ¿Cómo le va? Sí, yo tenía una pregunta referido, no lo pude ubicar al contexto, pero en una parte usted menciona que a donde no se encontraba, ante la falencia de un delito, no se encontraba testigos o al acusado, mejor dicho, el Estado tomaba cartas en el asunto, ¿verdad? Responsabilidad. O sea, respondía el Estado por su falta de, digamos, de diligencia en encontrar al autor del delito. Era como una especie de responsabilidad secundaria, porque el Estado debía garantizar
la tranquilidad y la seguridad pública. Al no haber encontrado al autor del delito, el Estado se sentía en falta. O sea, lo cual era muy evolucionado para esa época, de sentirse en falta por no encontrar al autor del delito. Entonces respondía el Estado. Entonces, o sea, ¿recompensaba monetariamente o también en materia de derechos, como lo hace, no sé, la Convención de los Derechos del Niño, Adolescente y Bueno, niñas, lo que niños y pasa es que, adolescentes? claro, nosotros tenemos que tener una mirada retrospectiva de 4.250 años atrás. O sea, es una mirada muy, muy sesgada la que tenemos. O sea, puede haber algunos comentarios en cómo se desarrollaba la vida, pero ya el hecho de que en un cuerpo escrito, como era esta estela de diorita de 2 metros 25, que estuviera en cada plaza y que dijera que el Estado se hacía cargo, se responsabilizaba, no sabemos de qué manera, pero sería una compensación económica, se responsabilizaba por los hechos que no podían ser aclarados, digamos. Es así. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? El Estado no se hace cargo de si a vos te... No lo escuché bien. ¿Me puede repetir? Sí, ahora me escucha mejor, es la conectividad Sí. mía. Genial, muchas gracias. Claro, porque ahora el Estado o el Código Penal o Civil, nunca escuché que se responsabilice económicamente ante daños o hurtos que te puedan llegar a ocurrir a una persona. No se responsabiliza. El Estado no se responsabiliza. No. Menos Bien. Económicamente, salvo cuando está el error en la condena. Cuando efectivamente se condenó a una persona a 15 años de prisión y se demuestra que efectivamente esa persona no tenía nada que ver, hay un derecho a una indemnización civil por los años que tuvo que padecer la persona, salvo en ese caso. Después lo demás, no. Bueno, por eso le digo muchísimas lo avanzado que estaba el derecho babilónico en aquel momento. Sí. Bueno, Gracias. ahora creo que, no, por favor, ahora creo que le toca al doctor Vidal. No sé si estamos ya. Estamos listos. Vamos a arrancar. Horacio, Bueno, sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? ahí está. ¿Se me escucha Yo te bien? Digo? escucho. Bueno, ¿me escuchan bien, chicos, todos? Sí, bárbaro. Bueno, Sí. bueno, después Sí, muy bien, gracias. de esta introducción acá de Norberto, muy clara, yo voy a hacer un repaso de bien para que nos ubiquemos qué es lo que vamos a ver hoy, lo que estamos viendo y lo que va a completar después nuestro compañero Alejandro. A ver, entonces, esta es la bolilla 2, la bolilla 2, el punto 2.1, que habló ampliamente acá Norberto Soler, del derecho en el mundo antiguo oriental, y puntualmente del Código Hammurabi. Yo les recomiendo que lean, digamos, él tiene una microclase del Código Hammurabi, hay unas guías de estudio que Alfonsina se los va a ir viendo, así que empiecen a leer porque esto es muy largo, chicos, empiecen a leer. Estoy viendo que hay aproximadamente 93 participantes, la cátedra es muy grande, la materia es larga, entonces ahora, tanto esto, digamos, todo lo relacionado al derecho del mundo oriental, el Código de Hammurabi, el derecho hebreo del cual voy a hablar ahora, y la Biblia como fuente jurídica. Y a continuación va a hablar el doctor Rosales, va a hablar del derecho en Grecia, y así en general desde la concepción del derecho desde la filosofía griega. Entonces, tienen el material de estudio, empiecen a leerlo, Alfonsina lo va agregando, traten de estar un poco al día, después se le va a hacer muy complejo. Entonces, redondeando acá, estoy viendo que, digamos, para hablar del derecho hebreo como fuente jurídica, y a modo de introducción, hay que tener en cuenta el contexto, digamos, estamos hablando de
muchísimos siglos para atrás, por medio del cual necesitamos tener presente. Hoy le hacían algunas preguntas a Norberto, ¿no? Que uno a veces la ve. Hay que tratar de ubicarse en el contexto histórico. De hace 4.000 años atrás, las instituciones, por ejemplo, de derechos humanos no existían, es una cosa bastante reciente, bastante novedosa. Hay un montón de instituciones novedosas. Sí tenemos que tener en cuenta cómo es el desarrollo del derecho hebreo, del pueblo hebreo, que antecede al derecho romano. Ustedes cuando estudien civil van a ver, digamos, donde básicamente las instituciones romanas son fundamentales, pero han abrevado muchísimo, muchísimo del derecho hebreo, del derecho antiguo. Entonces, lo estamos ubicando entonces en el espacio, en el tiempo. Vamos a sentarnos ahora en el, geográficamente de este derecho antiguo, dónde se encontraba. Ya lo adelantó Norberto cuando habló de la Mesopotamia. Este periodo de la Mesopotamia tenía una división de 5 etapas. Se habla del periodo sumerio, del imperio arcadio, el imperio babilónico, el imperio asirio y el imperio neobabilónico. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en estos casos las tablas de la ley son una fuente jurídica innegable, que es indiscutible. Entonces, puntualmente, para referirnos a la historia del pueblo hebreo, hemos venido analizando cómo se marcaba el derecho en los pueblos antiguos. Roberto ya empezó a hablar de toda esta significancia, lo que ocurre en esa Mesopotamia, en esa Babilonia, toda esa cuna del derecho tan rico, realmente contundente del Código de Hammurabi. Y digamos, en estos pueblos antiguos, y teniendo en cuenta las principales civilizaciones, van dejando antecedentes y construcciones jurídicas que son significativas, y bueno, muchas de ellas, tal cual dijimos, nacieron, digamos, en los ríos Éufrates y Tigris, conocida como esta Mesopotamia, o como posteriormente también expresamos en aquellas irrigadas por el río Nilo en Egipto. Entonces, estamos hablando de un derecho de tierras fértiles. Algunos pueblos, como los amorreos de esa época, se van a arraigar en la Mesopotamia occidental y en Palestina. Otros grupos van a optar por desplazarse a Siria y a la Mesopotamia septentrional. Esto, digamos, en la guía de estudio, yo se los voy dando, lo tienen bien detallado. Esto es lo que les va a servir para ir metiéndole los conceptos. Entonces, entre los antecesores se convierten en los antecesores de los arameos, que están mencionados en el texto bíblico. Después vamos a ver cómo es bilingüe la Biblia, cómo está por un lado el arameo y por otro lado cómo está el hebreo, ¿no? Entonces, se mencionan los edomitas, los moabitas, tribus que se van ubicando al este del Mar Muerto, en las extensiones de Palestina, que tenían una situación geográfica estratégica bastante importante. ¿Cuál es el tema para que ustedes lo puedan ver? Es un gran pueblo nómade judío, es distintas interrelaciones e intersecciones que se van dando hasta distintos siglos. Por ejemplo, los amoreos a finales del siglo XVIII a.C., y el segundo, en el periodo que va del 14 al 13 a.C., es durante la desorganización del imperio egipcio. Fíjense entonces la cantidad de milenios que estamos hablando. Vamos entonces a introducirnos en el tema de qué es la codificación. La codificación llega en un tiempo en que los hebreos necesitaban codificar sus leyes, y es por eso que los primeros libros en codificarse, tal cual dijo Norberto, es el tema de la Biblia. En la Biblia hebrea que está introducido en los pasajes de la ley del talión. Es un sistema que consistiría en devolver al culpable como castigo el mismo mal que le ocasionaba a la víctima del delito. Entonces, en la ley esta de fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, etc. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta del derecho hebreo? Se construyó un nuevo ordenamiento jurídico. Está basado en un principio de leyes consuetudinarias y religiosas. Digamos, después vamos a ver el Mishnah, cómo se va incorporando, digamos, el derecho de costumbre, el derecho por oralidad, el derecho consuetudinario, cómo va a terminar en el Talmud, que sería el derecho escrito. Entonces, está basado en principios de leyes consuetudinarias y religiosas. Todo era de orden moral y legal, y en este periodo, cuando surge la nueva patriarca, el caudillo llamado Moisés. Bueno,
El otro día un compañero nuestro daba, un docente, hay una película, si alguno quiere más o menos entretenerse, es un poco larga, pero esta película de Moisés habla especialmente de todo el éxodo, de todas cuestiones, cómo eran las costumbres, cómo se manejaba, está bastante realista, tiene una buena producción, si a alguno le llega a interesar, para algún momento, está aburrido ahora con el COVID, puede llegar a verlo y son cosas que realmente llaman la atención y son cosas que bastante realistas de toda esta cuestión. Entonces, va a aparecer el patriarca llamado Moisés. Las normas estaban divididas de tal manera que primero contenían leyes y deberes del hombre para con Dios y también los deberes del otro, de los deberes para con el hombre. Entonces, a estas normas se les llamaban los 10 mandamientos, que ahora este decálogo se los voy a detallar más precisamente en la segunda parte. Fíjense que este tema habla del derecho hebreo y después habla de la Biblia como fuente jurídica. Bueno, que va teniendo algunas dudas, algunas preguntas, si nos quedan poniendo en el chat, vamos a tratar de yo terminarlo antes que después venga el doctor Rosales para tratar de ir evacuando como hicimos recién con nosotros. Entonces, a grandes rasgos, para ver los orígenes del pueblo hebreo, tenemos que decir que hay que analizar un montón de factores. Digamos, ya hablamos del espacio geográfico, donde estas leyes nacen, se establecen y se ejecutan. Hay que tener en cuenta este origen de las leyes del pueblo judío. El Estado judío geográficamente es un pueblo que nunca había tenido una localización específica, hasta que varios cientos años después, en un principio fueron todas nómades, estaban dedicadas a una actividad agrícola ganadera para subsistir, eran complementadas con un código de conductas basados en el principio de leyes divinas, donde Dios y la ley eran uno solo. En esa época, la religiosidad y la ley se ensamblaban en una sola. Entonces, al pasar de los años, y después de sufrir un cautiverio por los egipcios, que eso fue lo que le pasó al pueblo hebreo, cuando el pueblo judío, de manos de Dios y con la intermediación del caudillo y de Moisés, tal cual dijimos hoy, adquiere sus principales leyes resumidas en el decálogo o Torá original. Entonces, ¿dónde se van a sentar finalmente en lo que según sus tradiciones era la tierra prometida? Es en el Canaán. Actualmente es Palestina. Ahí se estableció el pueblo. Entonces, sí, el pueblo va a sufrir una transformación, va dejando la rigidez de las leyes divinas y va aceptando el mando de un solo hombre y se va en forma institucional, tendiendo a la monarquía. Después hay muchos reyes, esto es muy largo, es muy amplio, no los quiero confundir, pero sintéticamente, es decir, vamos a llegar con toda esta evolución al Imperio Romano, y va a haber 19 reyes judíos, donde el pueblo judío sufre un cambio mucho más dramático en su legislación, donde se interpretaban las leyes. Entonces, voy remarcando. Nuestra cultura occidental tiene profundas raíces en la judeo-cristiana, no hay ninguna duda de eso. Se enmarca en la historia del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Esta historia aparece relatada en la Biblia y está dividida en dos partes. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento, que comprende los libros sagrados escritos antes de la venida de Jesús, bueno, obviamente que el pueblo hebreo no aceptó como el Mesías la venida de Jesús, de hecho al día de hoy lo sigue aguardando, ¿no es cierto? Entonces, se hace referencia al objeto de estudio de ese trabajo y lo constituyen 5 libros que engloban el denominado Pentateuco. Esto, ténganlo presente, traten de verlo, en el momento del examen posiblemente se lo van a tomar. Tengan presente el denominado Pentateuco, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí se encuentran prácticamente todas las leyes penales bíblicas, en esos 5 libros. Digamos, recogen estas obligaciones, como les dije hoy, de los hombres para con Dios y para con sus semejantes. Entonces, van a aparecer codificados en el denominado Código Mosaico, que está compuesta por las 10 leyes fundamentales de los 10 mandamientos, que después les voy a dar una síntesis de los 10 mandamientos. Entonces, este decálogo de Moisés presenta un perfecto equilibrio entre el deber religioso y el deber social humano, de tal forma que las 5 primeras leyes vienen referidas a obligaciones religiosas del hombre para con Dios. Bueno, para concluir esto y antes de entrar a la Biblia, vamos
a tener que entender que el derecho penal bíblico hay que partir de una consideración previa. Digamos, la Biblia nace y se desarrolla en una esfera de trascendencia sagrada. La trascendencia de la Biblia es sagrada, es una ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, donde es difícil acá deslindar el delito del pecado, como hablaríamos ahora lo moral de lo legal. Entonces, en este contexto así de cuestión sacro, hay severidad con castigos que tenían una justificación en la justicia. Digamos, este Dios, el del Antiguo Testamento, es un Dios inmisericordia. Acuérdense de Adán, que lo expulsa, expulsa a Adán de la expulsión de Adán y Eva, digamos, y es esa cuestión del hombre, de Dios en esa época que es muy estricto con el hombre. Entonces, profe, sí. Perdón que lo interrumpa, ¿podría repetir los libros? El Génesis, Lexos. No perderme, me lo podés anotar en el chat y cuando termino, poneme en el chat y yo te los recuerdo. Bueno. Todo el hilo. Las preguntas que bueno, muchas gracias. Pónganme en el chat, poneme los 5 libros y yo ahora te los reitero. ¿Está bien? Pero por una cuestión de orden, muchas gracias. Tenemos el tiempo justo, tenemos 25 minutos. Bueno, sigo adelante. Ahora después mandame el chat y yo te los contesto ahora cuando termino de hablar. Bueno, entonces, digamos, sin ese amor, digamos, si bien había siempre un amor de Dios por el hombre, la figura de la compasión no tenía una gran caída en esa época, digamos. La piedad era una cuestión que no era tan vista en ese momento. Ante una violación a la ley había un castigo correspondiente. Digamos, entonces, lo que sea la compasión, el perdón, la misericordia, todas estas cuestiones, no daban lugar al acusado del arrepentimiento o la petición del perdón. Entonces, la idea en esa época era la reparación del daño causado, con un castigo o con una pena. Sigo. Entonces, ante la acción de la comisión de una falta, se la castigaba con todo el peso de la ley. Esta justicia bíblica, bueno, vamos a ver que va a cambiar rotundamente con el Nuevo Testamento. Bueno, los que son creyentes, cuando la venida de Jesucristo al mundo redime al hombre de su pecado, lo va a reconciliar con Dios y se va a transformar en un Dios más misericordioso. Entonces, lo que hace que desaparezca el rigor del castigo por las infracciones que puedan cometer los hombres. Por ejemplo, está claro el momento donde Jesús se le acercan de la mujer adúltera, que hasta ese momento la forma de castigar el adulterio era apedrarla hasta matarla. Es famosa el pasaje bíblico donde habla de que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Después hay otro tipo de cuestiones como hay esa transición del derecho hebreo, del derecho bíblico. Vamos a ver algunos ejemplos más a lo último, espero tener tiempo porque es muy largo el tema. Bueno, entonces Jesús trajo una nueva ley, una mayor caridad, una ley cuyo fundamento es el amor sobrenatural a Dios y al prójimo. Y acá sí, la esencia es la compasión y la misericordia. En cierta forma, va a haber una sustitución a esa ley tan estricta de Moisés. ¿Se entiende? La venida del Nuevo Testamento ha sido un poco más misericordiosa. Bien, entonces, para seguir con el pueblo hebreo, como, digamos, ya dijimos que es un pueblo antiguo, está dentro del pueblo hebreo, teníamos que hablar que estaba ubicado originariamente en la llamada Mesopotamia, y tenemos que decir que alrededor del año 1750, antes de Cristo, las principales ciudades de Siria y Babilonia eran gobernadas por dinastías amorreas. Varias tribus hebreas emigraron a Egipto y permanecieron en ese territorio alrededor de 400 años. Esto para repasar la parte anterior al Nuevo Testamento. Entonces, los hebreos instalados en Egipto experimentaron la opresión y fueron dirigidos por Moisés. Moisés, al monte Sinaí, los condujo a la película, los persuadió, y otros hebreos que vivían en los contornos de Cádiz se convirtieron en admiradores todos de Yahvé, que era el Dios de los pastores. Entonces, el mismo Moisés les va a asignar un ritual y les entrega un código, y esta asociación constituye el núcleo de lo que sería la nación hebrea, que se va a denominar Israel. Bien,
Sigo, estoy mirando la hora porque estamos medio... Bueno, entonces. Bueno, les comento las narraciones bíblicas que Moisés había sido en ese momento condenado a muerte, fue rescatado por la hija del faraón, etcétera, etcétera. Es una parte más larga que ahora no voy a tener tiempo de comentársela. Pero siguiendo hablando con el derecho hebreo y su rol como fuente formal, entonces tenemos que decir que las fuentes del derecho, según el rol dominante, han tenido un desarrollo histórico. ¿Y de qué se compone teológicamente el derecho hebreo? De la revelación y de la inspiración. ¿Por qué la revelación? Porque las leyes bíblicas son de origen divino, es una revelación de Dios al hombre a través de Moisés. Y luego va a haber interpretaciones posteriores, ahí ya serían inspiraciones, en el cual se empieza a interpretar con esta inspiración la palabra de Dios relevada en su ley. Entonces, para hablar de la Biblia, el origen proviene del griego. Digamos, ¿cuál es la etimología de la palabra Biblia? Viene del griego, que significa libros. En hebreo, la Biblia es denominada Torá, y en castellano, Pentateuco, que ahora después, Sabina, creo que sos vos, te voy a decir cuáles son los 5 nombres. Pentateuco, que son los 5 nombres. Entonces, sigo. Si analizamos debidamente la Biblia, nos detenemos en lo que es, digamos, es un texto bíblico, tiene una frondosa legislación, es muy amplia. Estoy resumiendo, porque es larguísimo el tema. Tenemos que hablar en media hora de todo esto, se los estoy resumiendo, después tienen ahí los apuntes de la Biblia. Entonces, otra cuestión, aparte del derecho escrito, vamos a hablar de la transmisión oral hebrea. En esta transmisión oral hebrea, nos referimos a la ley escrita, al Torá, pero hay un sistema jurídico hebreo que reconoce la existencia de una ley oral. ¿Estamos? Esa ley oral va a ser luego compilada y ordenada por el rabino Judá. ¿Qué nombre va a recibir el Mishnah? Es un origen que proviene del verbo shaná, que significa, digamos, enseñar, instruir. Entonces, esta es la ley consuetudinaria, es una ley que interpretaba casos individuales de la conducta humana de acuerdo al concepto bíblico, y después se van a tener en cuenta en función de las ordenanzas del Torá. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Bueno. Entonces, para redondear este tema del Mishnah, que fue escrita originaria en hebreo, tiene 6 órdenes de la llamada Sedarim. ¿Qué son esas 6 órdenes? Habla de las semillas, trata la regla para el cultivo, de las festividades. No le digo los nombres porque los voy a confundir, están escritos en hebreo, están escritos en el trabajo de la India. Semillas, segundo, festividades, tercero, referido a las mujeres, ahí se trata el matrimonio, el divorcio, leyes de familia. Daños, contiene la normativa referente a los daños, perjuicios civiles, penales y así también procedimientos judiciales. Quinto, cosas sagradas. Y también habla de las purezas, que es el tarot, en referencia a lo puro y lo impuro. Por último, el Talmud viene del hebreo y quiere decir enseñar, y es usada en el sentido de remarcar la enseñanza. El Talmud se trata, digamos, tiene una diferencia. Se trata de la parte babilónica, que es el Babi, y del jerosilintano, que contiene la Mishnah, que es esa tradición oral en la cual se va dando el derecho hebreo por la costumbre. Es un análisis detallado de las costumbres. El texto del Talmud, como les dije inicialmente, es bilingual. Ahí tenemos la lengua hebrea propiamente dicha de esta legislación, y también vamos a encontrar, tengan ustedes presentes en distintos episodios bíblicos de Jesús, en donde se utiliza el arameo. Bien, bueno, como tengo que ir cerrando, voy a saltear algunas cositas que había apuntado y voy a hablar de un poquito de la Biblia como fuente jurídica en general. Entonces, la Biblia abarca aspectos civiles, penales, comerciales, de familia, entre otras ramas del derecho, y aparecen de una manera así enunciativa. Moisés recibe, como dijimos hoy, del monte Sinaí y la transmite a los hebreos. El sentido que se desprende de la letra de la Biblia es que no está vinculado exclusivamente con un fin teológico, sino también es una plataforma jurídica. La Biblia es una plataforma jurídica.
para la armonización y la compatibilización de las necesidades individuales a la luz de la armonía social. Entonces, para concluir, y así le dejo alguna pregunta y después me sigue mi compañero, voy a hablar del decálogo, los 10 mandamientos. Son leyes dictadas directamente por Jehová para su pueblo, los 10 mandamientos. El primero, no adorar cualquier divinidad que no sea la de Dios. Segundo, prohibición de la idolatría. Tercero, no usar en vano el nombre de Dios. Y ya ahora aparecen cuestiones jurídicas. Observancia del sábado. Esto sería un decálogo, le podríamos llamar de orden laboral. No trabajarás el sábado. Quinto, honrar a los padres. Acá entraríamos en el derecho de familia. Sexto, prohibición de matar. Estamos hablando de ley penal. Prohibición de adulterio, prohibición de robar, también hablamos de ley penal. No prestar falsos testimonios y mentir, también estamos dentro de la ley penal. Y por último, no codiciar la propiedad o desear la mujer del prójimo. Así a modo, rápidamente para terminar, y así contesto alguna pregunta si algunos tienen, les voy a decir que hacía grandes rasgos, curiosidades, qué es lo que contenía la Biblia de esa época. Digamos, por ejemplo, dentro de la Biblia había un concepto dentro de los delitos humanos, ya habíamos hablado de cuáles son los delitos, digamos, hay delitos concretos, castigos ejemplarizantes en la Biblia. Por ejemplo, les ilustro, la vida de Dios, y es el que la da exclusivamente, la puede quitar. Si un hombre quita la vida a otro hombre, se está atribuyendo funciones divinas y estaría suplantando al Dios. Entonces, la ley mosaica ya interpretaba el homicidio intencional del que sería de la forma involuntaria. El castigo que sigue con el homicidio intencional es la ley del talión. Se encuentra en diversos capítulos, como dijimos. Otras cuestiones de la Biblia, por ejemplo, si la vida de una mujer es puesta en peligro, se exigirá por vida, bueno, ojo por ojo, esto es del talión. Acá tengo una cuestión más. Por ejemplo, si alguien toma como esposa a una mujer y a la madre de esa mujer comete un acto depravado, y tanto él como ella serán quemados vivos. Fíjense qué dura que la cuestión en ese momento. Si alguien toma como mujer a su hermana, ya sea por parte de padre o de madre, y tiene relaciones sexuales, los dos serán eliminados a la vista de sus compatriotas. Fíjense qué estricto que saca el derecho de la Biblia. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu madre ni con la madre de tu padre. Si alguien se acuesta con la mujer de su tío, deshonra a ti. Bueno, y también hay otros castigos, como por ejemplo, no te entregues actos sexuales con animales. Y para que ustedes vean, se habla también, era castigado la homosexualidad, hasta con la muerte. La homosexualidad, que se acuesta con un hombre, era castigado con la muerte. Entonces son todas detalles, cuestiones que se ven en el derecho bíblico. Bueno, creo que fui bastante rápido. Voy a ver, acá tengo algunas preguntas y las voy a repetir. Así que, ¿alguno quiere preguntarme algo más de lo del chat? Bueno, voy a ponerlo del chat. Antes del éxodo hebreo con Moisés, ¿cómo convivían las leyes propias hebreas nombradas y las egipcias? Bueno, había una dispersión, una gran dispersión en ese momento. Yo les comentaba, esta película lo habla bien, digamos, se va dando de distintas cuestiones, son pueblos nómades, y toda una cuestión de un derecho consuetudinario. Es amplio, son nómades, hay distintos monarcas, distintas cuestiones, y van ocupando distintos lugares. Eso es en general antes del éxodo hebreo. Bueno, acá me dijiste las órdenes. Acá la que me pide es Santiago Echegoyen. ¿De qué órdenes me hablas, Santiago Echegoyen? Para que yo quedé con los hebreos eran esclavos de los egipcios, tal cual. Moisés era hebreo, pero como el rey egipcio mandó a matar todos los bebés hebreos. Sí, eso no se los dije porque no me daba el tiempo. Él realmente se escapa, la hija del faraón lo salva, y después, como él conocía su origen hebreo, cuando ve que matan a un hebreo, él mata al matador del hebreo y se tiene que escapar al desierto. Y ahí es cuando conoce a Jehová, digamos. Esa es un poco la historia. Bien. Bueno, ¿a quién le quedé debiendo? Yo quedé debiendo del Pentateuco. Acá lo tenemos preparado al compañero Alejandro Rosales. Estoy a 2 minutos de entregarte, estamos bastante puntuales.
le quería contestar acá, creo que Sonia. Yo le detallé, digamos, el tema del Pentateuco. Los 5 libros que engloban el denominado Pentateuco son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es donde se encuentran prácticamente todas las leyes penales bíblicas. Dice, acá me preguntan, de la ley oral puede ser. Sí, yo les dije cuál era el Mishnah de la tradición, el derecho hebreo, después viene el Talmud, pero hay una tradición oral, un derecho oral que se va transmitiendo, que va a ser la película es Moisés. Profesor, Es un buen actor. buenas tardes. ¿Le paso una pregunta? Sí. Dale. Acá en las lecturas se menciona algo que usted no creo que mencionó, que es el texto talmúdico y la relación con el derecho hebreo. Sí, yo lo planteé por arriba, hablé del Mishnah y hablé del Talmud, que es el Talmud viene a ser en grandes rasgos el derecho escrito. Pero ahí en la obra lo tienen bien detallado. Lo tienen bien detallado. Está bien detallado. Bueno, si no hay más preguntas, lo voy a dejar a mi compañero, el doctor Alejandro Rosales, que va a hablar del derecho griego, y bueno, les deseo mucho éxito. Y Gracias, profe. Bueno, gracias a todos. Espero que haya sido claro. Gracias. Bien, Horacio. Que Buenas descanses, querido. Gracias. Que descanses. Gracias. Hola, chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas ¿Me escuchan? tardes, profe. Buenas tardes, sí, muy bien. Bueno, Sí. vamos a agradecer primero el esfuerzo del doctor Vidal, que está bastante engripado. No sé si lo notaron, pero bueno, hizo su esfuerzo y acá está. Así que bien, Horacio. Bueno, gracias, querido. Bueno, me presento, me llamo Alejandro Rosales, soy abogado independiente, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata de hace muchos años. Recién estaba escuchando las clases de mis compañeros y la verdad veo las dificultades que hay, que ustedes también las deben tener, pero les aseguro que es muy complicado dar clase a una pantalla. Es muy complicado. Yo empecé como docente hace muchos años, en el mes de marzo de 1984. O sea, cuando volvió la democracia. Tenía solo 21 años, cuando di por primera vez clase en la universidad. Si en ese momento me hubiesen dicho que en 2021 iba a dar clase por intermedio de una computadora, yo creo que me hubiese reído tanto, o que estaba metido en una película de ciencia ficción. Y bueno, ahora nos toca vivirlo, nos tenemos que habituar, pero es difícil, es muy difícil. Cuando uno está en el aula, cuando tiene el contacto personal, uno ve, siente el aula. Si se aburren, si no entienden, si están cansados, ven el movimiento, cabecean, cierran los ojos, y uno, el docente, eso lo percibe. Acá no, acá les aseguro que no. Son varias pantallitas, varias caritas, pero uno no puede ver el conjunto. Realmente se hace muy difícil. Bueno, yo como es en la primera clase, les robo 2 minutos del tema que tengo que abordar hoy. Respecto a recomendaciones generales, veo que casi todos mis compañeros están recalcando en cuanto a lo extenso que es la materia. Y no les están mintiendo, Es muy, muy larga. Si no le prestan la debida atención, como digo yo, llevar la rienda corta, ir leyendo constantemente, repasando. Si ahora están tomando apuntes, consejo sencillo, termine la clase, repasen lo que apuntaron, refuercen. Entre lo que escucharon y lo que vuelven a releer, les aseguro que ya bastante material les queda. Es muy, muy larga, no es difícil, es cuestión de memoria.
pero se acumula tanto material, hay tanto material para leer, que cuando se quieren acordar es tarde, y después vienen los fracasos, que en parte nos hacemos cargo como docentes. Realmente en nuestra cátedra, en la cátedra de historia, les aseguro, chicos, que peleamos porque conserven la materia, luchamos porque aprueben, realmente estamos a favor del alumno, siempre, desde siempre, y más aún con el tema este de la virtualidad, porque sabemos que también tienen dificultades ustedes. Pero es difícil, si ustedes ven el número de desaprobados comparativamente entre las clases presenciales y con la virtualidad, realmente asusta. No los quiero asustar, estoy contando datos de la realidad. Por eso, esta insistencia de que lean, de que estudien, que aprovechen al docente, porque el docente es un complemento. Todo el material lo tienen ustedes en los libros, en todo el material que está subido en el aula virtual, casi todas las clases, casi todo lo que estamos nosotros dando acá, hay clases, microclases grabadas, que ustedes las pueden mirar cuando quieran y volver a ver cuantas veces quieran. Y después hay mucha doctrina que realmente a veces les complica, porque no entienden los conceptos. Y esa es una de las quizás dificultades. Por eso propongo, si el tiempo me da, leer un tema que tiene que ver con el derecho griego, que generalmente se fue preguntando el año pasado, y tuvieron dificultades. Antes de comenzar, bueno, un consejo respecto al estudio. Uno dice estudiar, ¿cómo estudiar? ¿Cómo hay que estudiar? No tengo realmente la verdad, no sé cuál es el método ideal, porque el método ideal es personal. Cada uno de ustedes tiene que encontrarlo, tiene que buscarlo. Hay algunos que estudian de noche, unos de día, unos solos, otros acompañados, otros parados, otros sentados, otros escuchando radio, otros en silencio. Hay cientos de variedades. Prueben. Este es el momento de probar. Cuanto antes se encuentren ese método, mejores resultados van a tener y más rápido, porque si no van a desaprobar, se van a desalentar. Entonces tienen que buscarlo, chicos. Tómense el tiempo para ver. Es difícil en primer año, y encima con el tema de la virtualidad y la pandemia, quizá estudiar en conjunto. A mí me dio muchos resultados estudiar la carrera de abogacía en compañía. Hacíamos grandes debates doctrinarios, éramos grandes juristas. Cuando estudiábamos con mis compañeros, nos divertíamos y aprendíamos. Sí, fue muy llevadero. Pero bueno, ya les digo, cada uno va a tener su sistema, pruébenlo. Este es el momento. Y bueno, nosotros estamos para acompañar. Aprovechen, nos pagan un salario, un sueldo para que estemos acá con ustedes acompañándolos, así que nos tienen que aprovechar. Para eso estamos acá. Bueno, vamos a comenzar. Las clases que damos nosotros encima con este tema de la virtualidad. Les quiero contar que cada uno de nosotros, tanto el doctor Vidal, el doctor Solet y yo, tenemos nuestras propias comisiones cuando son presenciales. Entonces, ahora, en esta pequeña media hora, tenemos que desarrollar un tema que nos hubiese llevado 1 hora y media probablemente. Entonces, también eso se dificulta y tratamos de dejarles las cuestiones esenciales. No podemos profundizar los temas. Lamentablemente no podemos profundizarlos porque nos llevaría mucho más tiempo. Y tenemos que ser respetuosos, cada docente de su media hora, y por supuesto la hora y media para ustedes. No les voy a decir, bueno chicos, vamos a quedarnos más tiempo porque entiendo que es una falta de respeto. Bueno, vamos a comenzar a hablar de Grecia, como diría un personaje de una película que vino días pasados,
dice, bueno, vamos a lo que vamos. Son temas que seguramente ya han visto, ya han estudiado, pero bueno, están en el programa, tenemos que abordarlos. Por ejemplo, uno de los temas que tenemos que abordar, el derecho antiguo en Grecia, es la famosa polis, las ciudades-estado, que forman parte de la cultura griega, de la cultura antigua griega. Son ciudades-estado. ¿Por qué ciudades-estado? Porque se manejaban autonómicamente, tanto económicamente y políticamente eran soberanas, o sea, no dependían de nadie. Eran ciudades, algunas muy extensas, las ciudades más importantes, sobre todo por los ejércitos que tenían, como eran Esparta, como era Atenas, pero después había cientos de ciudades en toda Grecia, con muy pocos habitantes, 1000, 1500 habitantes, y cada uno de ellos conformaba un estado. Estado en el sentido amplio de la palabra, o sea, como si fueran pequeños países. Eso ténganlo en cuenta porque es muy importante en cuanto después a cómo se aborda el derecho. Como les decía, las características principales tenían soberanía política, o sea, elegían sus propios gobernantes. Tenían independencia económica, cada una se desarrollaba de acuerdo a las necesidades. En la antigua Grecia, al comienzo de las polis, generalmente estas ciudades tenían un desarrollo agrícola, pero con el tiempo fueron creciendo y también comenzaron a incorporar una actividad comercial, el desarrollo comercial, sobre todo porque tenían acceso marítimo a comerciar con otras ciudades. Las ciudades, las polis tenían generalmente un área urbana, un área rural, una ciudad amurallada, y tenían, estamos hablando, chicos, en general, porque, repito, cada ciudad tenía sus particularidades, estamos hablando en general. Tenían 3 clases sociales en general. Estaban los ciudadanos, que eran las personas nacidas en Grecia, estaban los metecos, llamados metecos, que eran los extranjeros, y los esclavos. Los esclavos eran una parte muy importante de la sociedad económicamente, porque justamente en esos tiempos el trabajo era generalmente manual, o sea, había que poner, como se dice vulgarmente, el lomo, y ese trabajo lo hacían en general los esclavos. La poli fue siempre igual. Ustedes dicen, sí, la poli. Sí. No, la poli fue evolucionando, fue cambiando. Tengan en cuenta que Grecia era uno de los estados, o un grupo de estados más importantes de la antigüedad. Había muchas tensiones, había muchas luchas políticas, muchas luchas con otros países, con otras ciudades, porque había inconformismo, había también tensiones sociales dentro de los mismos esclavos, metecos. Eso llevó a que hubieran varios cambios en la evolución de las polis. En sus comienzos, las polis eran gobernadas por lo que se llamaban basileos, que era una especie de caudillo, una especie de rey. O sea, un sistema básicamente monárquico. Ese sistema con el tiempo fue modificando, esto estamos hablando del año 800 aproximadamente antes de Cristo, o sea, fíjense, estamos muy lejos, ¿no?, en el tiempo. Fue evolucionando y luego pasó a un nuevo sistema, que fue el sistema, una aristocracia, en realidad una aristocracia oligárquica, porque eran las familias más adineradas de Grecia, de la ciudad, que se apoderaban del gobierno, y bueno, iban turnándose en los cargos, porque los cargos duraban generalmente 1 año, 2 años, y entre ellos mismos se iban turnando, entonces entre pocas familias adineradas se iban turnando en la gobernación de la polis. ¿Qué pasó? Como les decía antes, las ciudades fueron evolucionando, fueron creciendo, sobre todo comercialmente. Entonces, empezaron a haber más familias adineradas, que comenzaron también a pretender tener acceso al gobierno. Entonces, nuevamente, más tensiones, más conflictos sociales. También, por supuesto,
no tanto los esclavos, pero sí los metecos, los extranjeros, también aspiraban a tener derechos. El tema de los extranjeros, chicos, es, pero ¿cómo? ¿Qué es esto de los extranjeros, los metecos? Tengan en cuenta que en esos tiempos estaba muy arraigado la cuestión de la polis, pertenecer a una polis, tenía un sistema de pertenencia muy importante. El pertenecer daba derechos. En cambio, no pertenecer, cuando eran expulsados de la polis por algún delito, por alguna deuda, por algún motivo, pasaban a ser ciudadanos extranjeros en otra ciudad y perdían todos los derechos. Entonces, por eso que había un sistema, un arraigo muy grande a la polis. Y estos extranjeros, como les digo, no tenían derechos. Eran libres, pero no tenían derechos. Estas tensiones políticas hicieron que hubieran varios cambios. Primero fue Dracón, el Código Dracón, no sé si han escuchado nombrar una ley draconiana o un código draconiano, el término ese. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Sí? ¿No? Bueno, por ejemplo, cuando una ley, por ejemplo, tiene tolerancia cero, se la llama una legislación draconiana. Obviamente tienen penas muy graves, muy fuertes. Fíjense que se hablaba en esa época del código de Dracón, que era de un código, decían, escrito con sangre, para que vean. Este código no funcionó, no trajo la paz, siguieron las revueltas. Luego llegó otro gobierno manejado por Solón. Solón también sanciona un nuevo código. Dracón tuvo la importancia, les comento, de que fue quien todas las leyes dispersas que habían en la polis las aglutinó en un código. Eso facilitó mucho el tema de la ley. Pero, como les digo, fracasó. Luego lo siguió Solón, que dispuso normas un poco más benévolas, no tan draconianas. Formuló condonación de deudas. Condonación quiere decir perdón de deudas. Estas leyes tan duras que había puesto Dracón impulsaba a que muchos tuvieran deudas, y esa deuda, si no podía ser pagada, esa persona pasaba a ser esclavo, porque generalmente se tomaban préstamos en dinero y se garantizaba con la persona. O sea, yo tomaba un préstamo y yo lo garantizaba personalmente. No lo podía devolver, mi persona, tenía que responder como un esclavo. Esto fue solucionado por Solón, pero así todo no se aquietaron las aguas, siguieron los levantamientos, los reclamos. Recién, sobre el año 500, la polis griega tomó un poco de paz con un gobierno manejado por Clístenes. Clístenes fue uno de los padres de la democracia en Grecia, fue quien creó la primera constitución democrática de la historia, y con él, a partir de este gobierno de Clístenes, que lo prosiguió luego Pericles, comienza lo que se llama el siglo de oro en Grecia, que es una paz relativa, porque así como consiguen una paz interna políticamente, es cuando muy rápidamente comienza la guerra del Peloponeso, que es la guerra entre Esparta y Atenas. En realidad se involucran muchas ciudades griegas, que va a traer muchísimos años de guerra y de conflicto, pero no ya internos, ya con otras ciudades. Estas ciudades habían elegido, como les dije, en el periodo cuando comienza Pericles su gobierno, el sistema democrático. Así que vemos cómo pasó la polis de tener un rey, un sistema monárquico, un sistema aristocrático, y luego pasamos finalmente a la democracia. Ahora sí, estamos en la democracia, una democracia que no se imaginan, no quieren imaginarse que es similar a lo que vivimos ahora. Es muy diferente por muchas cuestiones. Primero, que era una democracia aristocrática, si se quiere. No era una democracia como la nuestra popular. Todos tenemos derechos, somos todos iguales ante la ley. En esos tiempos no era así. Era aristocrática y conservadora. Era una democracia directa.
no representativa. Nuestra Constitución dice, el pueblo no gobierna sino por medio de sus representantes. Nosotros elegimos nuestros representantes, ellos nos representan. En esos tiempos, el ciudadano se representaba a sí mismo, por eso votaba y decidía a sí mismo. No había legisladores, no había intermediarios, no había cámaras de diputados, de senadores, no. Directamente en la asamblea era donde se tomaban las decisiones y cada uno votaba. Estoy mirando perdón, no estoy mirando el reloj. Pero bueno, por eso que les quede este concepto. Democracia sí, pero no democracia como la conocen ustedes. ¿Cuándo comenzó la decadencia de las polis? ¿Cuándo terminó, juntamente con las polis, la democracia? Justamente con los enfrentamientos entre Esparta y Atenas, que terminó con el triunfo de Esparta, pero estas ciudades de tantos años, cientos de años, 150 años creo que duró la guerra de Peloponeso, si no recuerdo mal, quedaron tan debilitadas que fue aprovechado esto por un rey, el rey de Macedonia, Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Macedonia está, de lo que es hoy Grecia, un poco al norte, si se ubica más o menos como es la península helénica, al norte de esa península está Macedonia. Bueno, Filipo II aprovechó esta situación, atacó a todos los estados griegos, con eso se dio el fin a este sistema de Grecia y comenzó una monarquía, que fue seguida por Filipo, luego por Alejandro Magno. Les dije, la democracia, yo me invento, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero realmente se lo dejo para... ¿Sería posible hoy una democracia directa? Que no tengamos un congreso, que no tengamos representantes. ¿Sería posible? Se los dejo solamente como para que lo piensen. Realmente a veces uno, cuando no está contento con la actividad legislativa, dice, ¿y cuál sería un nuevo sistema? ¿O cómo se podría mejorar? Realmente, pensando, ¿no? No me tomen por terrorista, por favor. Pero digo, ahora con el tema de las redes, la comunicación, ¿no se podría llegar a mejorar algo o ser más participativos los ciudadanos directamente? Pero bueno, se lo dejo para pensar. La democracia en Grecia, como les dije, era representativa, era conservadora y no era democrática, porque era muy poca participación ciudadana. No porque no era obligatoria, sino porque eran solamente los ciudadanos quienes podían acceder a la asamblea. Y los ciudadanos eran varones mayores de edad, mayores de 20 años, y que habían cumplido con el servicio militar. O sea, tenían que tener esas tres condiciones para recién acceder a la asamblea. ¿Esto qué hacía? Que una ciudad, por ejemplo, como Atenas, que en esos años se cuenta, tenía entre 250.000 y 300.000 habitantes, fíjense, estamos hablando 2.500 años atrás, 2.500, la cantidad de gente que tenía esa ciudad. De esas personas, si uno dice, había unos 100.000 esclavos, unos 100.000 extranjeros o metecos, unos 100.000 ciudadanos, de esos ciudadanos entre los adultos, los niños, las mujeres que no participaban, de esos 300.000, con mucha suerte, participaban solamente un 10%, unos 30.000 varones adultos con el servicio militar cumplido. Pero también tenían que tener la facilidad económica de ir a debatir en la asamblea. Eran asambleas que eran muy populosas, llevaba mucho tiempo. Si una persona tenía que trabajar, no podía ir a una asamblea. Por eso esto que se reducía mucho la participación. No es ni cerca a lo que se puede imaginar a lo que es hoy día. ¿Cómo funcionaba la democracia en Grecia? Estoy asustado con el tiempo, chicos, pero bueno, vamos rápido. Como les nombré recién, la asamblea, el órgano principal.
La asamblea, como les dije, solamente ciudadanos, varones, adultos con servicio militar. El otro organismo importante era el Consejo de los 500. Este organismo lo que tenía funciones diplomáticas, era quien se contactaba con países extranjeros, y tenía otra función, era a elegir el presidente de la asamblea. Otro organismo en la democracia ateniense eran los tribunales, que también no se quieren imaginar que eran algo similar a los actuales. Para acceder a trabajar en los tribunales o estar en un tribunal, había que ser ciudadano ateniense y tener más de 30 años. ¿Tenía que tener conocimientos de derecho? No. Ciudadanos comunes a los que se les llevaba una determinada cuestión y tenían que decir si era culpable o inocente. Había, en general, juicios privados y juicios públicos. En los juicios privados, el mínimo de jurados que tenía que haber eran 201 jurados. Que, les repito, no tenían que ser abogados. Y en los juicios públicos, la mínima cantidad de jurados eran 501. Por eso se imaginan los debates y las discusiones cada vez que se planteaba un tema. Así toda la justicia era muy rápida. En un juicio privado iba una parte, tenía, de acuerdo a la entidad de la cuestión en cuanto a la materia, si era un delito penal o era una cuestión civil, si era una deuda. Si era una deuda chica, generalmente se le daba menos de 1 hora para que hable la víctima, se le daba 1 hora para que se defienda el acusado y luego se resolvía. En muchas ocasiones, en el mismo día, el jurado daba el veredicto, culpable o inocente, y qué pena le correspondía. Eso es básicamente cómo funcionaban los tribunales. Muy llamativo, ¿no?, que no tuviesen magistrados. Dejemos de lado lo que es el derecho antiguo y vamos a hablar de lo que es propiamente el derecho en Grecia. Estudiar el derecho en Grecia realmente es muy complejo. Es mucho complejo por varias cuestiones. Uno, porque, como les dije antes, cada polis tenía su derecho. Entonces no podemos hablar de Grecia en el sentido común, como que todo Grecia tenía un determinado derecho. No, cada polis tenía su propio derecho. Otra cuestión que dificulta el estudio es que no hay una colección sistemática de la ley griega. No hay, como vieron hoy, un código de Hammurabi. Miren cómo era, qué leyes tenía. No hay materialmente, físicamente, para saber cómo era esa ley. Para eso nos tenemos que remitir a lo que contaba, por ejemplo, Homero en sus poemas, o cuando Platón en sus diálogos escribía, por ejemplo, cuando habla de las leyes, que las critica, y ahí nos menciona cómo eran las leyes. De esa manera accedemos a conocer cómo era el derecho en Grecia. Y después otra dificultad también, el tema del idioma. Fíjense que uno de los requisitos más importantes para un legislador es crear normas con términos precisos. No puede haber ambigüedades, no puede haber subjetividades. Tiene que ser muy preciso para que no dé a falsas interpretaciones. La ley ya de por sí, nosotros los abogados, la dificultamos, la interpretamos. ¿Se imaginan si encima el texto da lugar a más interpretaciones o tiene un texto ambiguo? Bueno, esa dificultad también presenta el estudio del derecho en Grecia. ¿Cuáles son los códigos o los eventos más conocidos, más actuales? Recién nos tenemos que remitir al código o a las leyes de Dracón, que, como les dije, fue aproximadamente el año 650 a.C., que por supuesto, les repito, no se conoce escrito solamente por referencias de los autores, de los escritores, de los filósofos. A esto le siguió Solón, que fue más beneficioso. Pero, repito, no tenemos para leerlos solamente las referencias, y que esas referencias, por supuesto, tienen subjetividades.
Si me permiten 5 minutos más, muy rápidamente, en el aula virtual está incorporado un texto que se refiere justamente al derecho y los derechos de la antigua Grecia. Es un texto que siempre se ha preguntado en los exámenes, es de Mejías Quirós, y dentro de las cuestiones que también plantea de las dificultades, pero Mejías Quirós, ¿cuál es el planteo que hace? Dice que en la literatura jurídica hay varias referencias y que hablan de antecedentes de los derechos humanos en el pensamiento de la antigua Grecia. Sin embargo, dice este autor, los griegos jamás contaron con algo parecido a lo que más tarde se denominaron derechos humanos. O sea, ¿cuál es el planteo? Quiero que entiendan bien el planteo de este artículo. Muy claramente lo dice Mejías Quirós, dice, en las páginas siguientes trataré de exponer brevemente cómo el orden superior o natural, que los griegos llamaban physis, del que hablaron los griegos antiguos, no fue un verdadero derecho natural, cuya formulación doctrinal debe ser atribuida a los juristas romanos de la antigüedad. Por supuesto, como todo en derecho, todo es opinable. Esto es lo que opina Mejías Quirós, y lo fundamenta. Da los antecedentes, habla de Hesíodo, habla de los sofistas, habla de Sócrates, que realmente fue uno de los primeros que reconoció un sistema jurídico por encima de las leyes de la polis. Por supuesto, Sócrates dice, ya en esos tiempos, que pueden llegar a ser aceptadas en tanto y en cuanto la polis las acepte. El que realmente establece el fundamento de los derechos humanos o derecho natural en Grecia, realmente el filósofo más importante fue Aristóteles. Mejías Quirós dice, y Aristóteles fue quien puso unas bases sólidas para entender y explicar la existencia de un orden jurídico universal, natural y racional, propio del ser humano, garantía de su pleno desarrollo como persona. Es más, entendía Aristóteles, hacía una distinción entre lo justo legal y lo justo natural. Decía que lo justo natural era lo que correspondía a cada uno atribuido por la naturaleza, mientras lo justo legal era lo que le atribuían las leyes de la polis. Pero entendía Aristóteles que eso justo natural nunca podía ser contradecido por lo justo de la polis, por lo justo que había determinado la legislación de la polis. ¿Me entienden? Concluía, dice, que las normas sociales positivas, las que establecía la polis, tenían que ser respetuosas de lo justo natural. No podía establecerse algo en contrario. Cierro, chicos, en la última parte de este artículo, que es cómo termina este autor. Dice, la diferencia con nuestro pensamiento, razón por la que no necesitaron la figura de los derechos, es que cuando se atacaba algo que era legítimo, jurídico, no constituía principalmente un ataque individual a la persona que sufría las consecuencias, sino a toda la sociedad. Era un ataque contra el sistema. Por ello, aunque el perjudicado no activara los mecanismos de defensa de sus intereses personales contra el infractor, sí podía hacerlo cualquier otro, pues en el perjudicado estaban representados todos los ciudadanos y el interés general de la polis. ¿Qué es lo que dice Mejías Quirós al final? Mejías Quirós dice que el derecho en Grecia, en definitiva, estaba priorizado en el derecho de la polis, en el derecho de la comunidad. No estaba centrado en el sujeto. Por eso, cuando alguien infringía una ley, se la miraba en cuanto a cómo perjudicaba a la polis y no en cómo había perjudicado a ese individuo.
Y ahí venía la sanción. Y es por eso que él dice que no existían derechos humanos, porque no se lo tomaba a la persona como sujeto, sino que el derecho estaba en base a lo que perjudicaba o no a la polis. Respiro un poquito, abro para preguntas. Es un tema muy extenso, disculpen la celeridad con la que hablé, pero bueno, traté de abarcar lo más posible del tema. Chicos, ya es la hora, yo no los voy a obligar, no los voy a retener, no quiero después de las 8:30, de las 8, perdón, quiero ser respetuoso con el horario, pero bueno. Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sonia Benítez. Sí, bueno. Sí, bueno. Por lo que entendí, gracias. Por lo que entendí, Sí. Bueno, Hammurabi hizo su código en base a dar una administración, ¿no? Tratando de implementar un orden. Cuando vienen las leyes de los hebreos, se suman las leyes más la moral. Y en Grecia, sí, es como que se descarta un poco lo moral, ¿no? Porque no hay los derechos humanos, se ve más el perjuicio a las polis. No descartan lo moral porque también la polis podía ser afectada. Entiendan que, no quería profundizar mucho, pero el sujeto griego se debía a la polis. Si ese sujeto cometía alguna ilicitud, no cumplía incluso moralmente con lo que tenía asignado, como por ejemplo como funcionario, era sancionado. Pero no era la sanción dirigida principalmente a esa persona que había infringido la ley. Lo que se buscaba era resarcir a la polis, que esa sanción sea en beneficio de la polis, no en beneficio de la persona que fue perjudicada. Por eso que cualquier persona que sintiese que había perjudicado a la comunidad podía denunciar a cualquier otra persona. No sé si te contesto con esto. No sé dónde estás, sí, pero porque, por ejemplo, yo en una parte leía que muchas veces, o sea, cuando como que no había una solución en cuanto a leyes, por ahí se practica lo que es moral, a ver, moralmente, qué estaría bien y qué estaría mal, ¿no? Sí. Me parecía que eso en Grecia no se notaba tanto. No, es cierto. Si vamos a cuestiones filosóficas, sí nos atenemos a los griegos. En cuanto a lo jurídico, tenemos que ver a los romanos. En cuanto a lo que tenga que ver, atañe a lo jurídico y moral, esas discusiones son más propias de Roma que de Grecia. ¿Está bien? Ajá, bien. Está bien, está bien. Bárbaro, gracias. No, por favor. Acá tengo no sé cuántas preguntas. No sé por dónde empezar, honestamente les digo, chicos. ¿Verbalmente no me pueden vocalizar algo que no quedó claro o algo que puedo ampliar? Profesor Gustavo Vázquez. Buenas noches. O sea que la polis estaba ante cualquier cosa. Lo primero que estaba era la polis y después los hombres. Exactamente. Ese es el orden. Jurídicamente ese es el orden. Bien, muchas gracias. Bien. Profesor, buenas noches. Sí. Carolina, a mí no me quedó claro cuando habla de los códigos más conocidos, como que no los enumeró. Los códigos más conocidos, ¿cuáles? Creo que nombré el código draconiano y el de Solón. No sé si nombré algún otro más. No, eso nomás, por eso. Gracias, doctor. De ellos se tiene referencias por terceros, con las subjetividades que eso significa, entiendan, porque yo, no sé, o lo analizó, por ejemplo, Platón. Platón fue muy crítico del sistema jurídico griego, fundamentalmente a partir de que fuera condenado a muerte su maestro, Sócrates. A partir de la pena que le impusieron a Sócrates, Platón comenzó a criticar y mucho al sistema griego
al sistema político y al sistema legal de Grecia. Y ahí tenemos, por ejemplo, en una de sus obras, en una de las últimas, su último periodo ya muy mayor, que habla de las leyes. Y gracias a eso es que se conocen muchos textos de leyes griegas, pero por lo que decía Platón, y con la subjetividad que eso tiene. Profesor, Chicos, ¿algo más? ¿Sí? un poco simplificando el texto de Quirós, en esta discusión del derecho natural, humano y demás. Él entonces casi es categórico en decir no nos basemos en el derecho griego para buscar las raíces. Ahí sería la cuestión. Bien resumido, bien resumido. Según este autor, insisto, porque otros opinan lo contrario, no se puede hablar que los griegos doctrinariamente, en cuanto a lo jurídico, compusieron muy profundamente lo que es la materia de derechos humanos. Si recién Aristóteles fue uno que profundizó, tampoco eso, por más que era Aristóteles y la importancia que tenía como filósofo, tampoco se plasmó en leyes, porque lo haya dicho Aristóteles. Pero él, teóricamente, fue uno de los primeros, uno de los precursores. Los romanos lo tomaron, porque fue un antecedente, pero realmente los que sí lo plasmaron y lo profundizaron fueron los romanos. Consulta. Sí. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Para aportar algo al debate que se planteó, en este caso de la señora Romina, si bien no estaba tipificado en el territorio griego, pero sí al hablarlo Aristóteles se discutía todo este ambiente de todas maneras, ¿verdad? Seguro, seguro. Sí, fue lo que les decía. A partir de Aristóteles fue que se empezó a debatir, se empezó a conocer, pero no fue tomado por la polis. En las asambleas, que era donde se legislaba, bueno, una de las cosas, por ejemplo, que por la rapidez no les puedo decir, en la asamblea tenía la función de 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, porque también se hacían juicios, también actuaban como jurados. Dentro de la legislación nunca se adoptó un derecho humano, nunca se reconoció un derecho por el solo hecho de ser un ser humano, o sea, un derecho que está más allá de la religión, del sexo, del gobierno, del color, de la raza. Más allá de eso, nunca se incorporó. Chicos, ¿algo más? Doctor, buenas noches. Eliana Torres. Buenas noches. Encantada. Le hago una consulta. Luego de las leyes de Dracón, que fueron estas leyes como que fue escrita con sangre, como usted dijo, luego cuando estuvieron las modificaciones que hizo Solón, ahí aparecía una parte económica muy importante, si no me claro, que era que permitía también a los extranjeros, ¿sí?, crecer y empezar a tener sus derechos al crecer económicamente. ¿Esto fue así? Es como que la parte económica influía para que cada uno aporte. Esto fue así, tal es así que luego de Solón, que como les dije antes, fracasó en su intento de pacificar la polis, se intentó de ampliar la base democrática, que más personas participen, que no solamente los ciudadanos nacidos en Grecia, que tengan una determinada edad, que hayan cumplido, eso lo intentó sobre todo el gobierno de Pericles en el Siglo de Oro. Se fue como haciendo más laxa las exigencias, ser más flexibles, para que más gente pudiese participar, para hacer una democracia más participativa. Bien, eso es uno de los puntos que más lo hizo crecer en realidad también, ¿no? Económicamente. Sí. Igualmente, si vamos al resultado, fíjate que estamos hablando del Siglo de Oro, en realidad fueron unos 160 años el Siglo de Oro, del año 500 aproximadamente al año 330, en que Filipo II derrota a las polis griegas. O sea, ese fue el periodo en el que estuvo la democracia en su apogeo,
luego estuvo un periodo muy breve, y luego Filipo II impuso su sistema, la monarquía, un sistema monárquico. Bueno, muchas gracias. Chicos, me despido, no los quiero retener más, les agradezco muchísimo la atención, los felicito por haber tomado la decisión de estudiar, no solamente Derecho, la carrera que sea, los felicito realmente en tiempos tan difíciles, con tantas dudas, con tantas incertidumbres. Realmente nos alegra muchísimo ver a tanta gente que participe, que se anote en nuestra cátedra. Tenemos más de 600 alumnos. Realmente nos da mucha felicidad a todo el cuerpo docente. Y bueno, para cerrar, miren, ya que estamos en Grecia, y los filósofos, y a nombrar a Aristóteles, una de las frases que más me guía a mí, y que les viene en esta ocasión, es una frase de Aristóteles que dice: el comienzo es la mitad del todo. Ustedes comenzaron, así que ya tienen la mitad del todo, chicos. Los felicito de nuevo. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por las palabras. Adiós. Gracias, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.